Hola, ¿qué tal? Este, Se pueden hacer muchos chistes de la Antártida, el calor que hace, este, pero ninguno bueno. Y encima este aparato también tiene como un motorcito acá que Sí, tira calor. está tirando un poco de Entonces, calor. bueno, a ver. A ver, hola, hola, ahí está. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Terranova. Trabajo en este museo, en el área de investigación de este museo. Estoy acompañando a Alejo Tolosa, que está acá conmigo. Vamos a hablar un poquito sobre la Antártida. Este, pero antes que nada, bueno, quiero contarles que el área de investigación del museo se creó hace un año. La creó el actual director del Museo Malvinas, que es Museo Malvinas e Isla Atlántico Sur, que es Federico Lorenz. Es muy importante para nosotros trabajar en esa área. Es una área que la queremos mucho porque se creó así de cero. Este, y es la primera vez que vamos a hablar de la Antártida, desde el área, ¿sí? Para todos ustedes. En ese sentido que queríamos todos los del área, también están Julia Pirani, Eugenia Goicochea y Juan Manuel Peralta, está por ahí, ¿no? Ahí está, de Verde del Oro. Queríamos agradecer el apoyo siempre muy generoso de Mario Volpe. Mario Volpe es un excombatiente de la guerra de Malvinas. Ah, bueno, bueno, ahí está, no pasa nada. Mario Volpe es un excombatiente que trabaja con nosotros todos los días y es una gran inspiración para nosotros realmente. Y mucho más en el tema de la Antártida, que él realmente es un militante de, de exponer, ¿sí? El tema Antártida para todos. Así que no queríamos dejar la oportunidad de mencionarlo y agradecerle en público. Bueno, bien, ¿por qué esta mesa hoy? El 22 de febrero de 1904, Alberto Acuña levantó la bandera argentina por primera vez en las Islas Orcadas, en una de las Islas Orcadas, y ese quedó como el día, el 22 de febrero, como el día de la Antártida, y es por eso que hacemos esta mesa hoy. Eh, Alberto Acuña llevó un diario, era muy joven, tenía 18 años, cumplió 19 en la Antártida, hibernó en la Antártida en 1904, y ese día escribió muy escuetamente el diario de la estafeta, como se lo conoce, al diario de Alberto Acuña. Es un texto muy lindo y muy explicativo y muy rico para casi un adolescente, ¿no? Un adolescente de 18 años, que estaba en un museo muy parecido a este. Ese es el chiste. Estaba limpiando unos vidrios en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata y le preguntaron si quería ir a la Antártida y él dijo que sí. El chiste que hacemos es que era un museo muy parecido a este y hay muchos trabajadores de este museo que si le dijeran de ir a la Antártida agarrarían viaje también enseguida. Este, bueno, el diario es muy interesante, se los recomiendo como lectura, se consigue. No sé, creo que no está en la web, pero se consigue el libro. Y el 22 de febrero de 1904, Alberto Acuña escribió: a las 8:30 de la mañana, el Scotia, que era el barco con el que él había llegado a las Islas Orcadas, levantó bandera. Nosotros izamos la Argentina a tope, seguida de la escocesa. A las 11 de la mañana se quita esta, quedando solo la Argentina. Por eso tomamos el 22 de febrero como día de la Antártida, ¿no? Bien, yo voy a hablar un poco de las cosas más introductorias. Hoy voy a ser muy breve, porque después Alejo va a hablar de las cosas más importantes
que son el Tratado Antártico y un poco en qué estado está, cómo pensamos la Antártida. Yo había pensado para hoy hablar un poco de las representaciones, qué pensamos nosotros que es la Antártida, cómo la pensamos, cómo la imaginamos, y después la cuestión está más dura de qué es lo que realmente pasa hoy con la Antártida, ¿sí? Para eso vamos a proyectar algunas imágenes. Voy a hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a Gustavo Asta, que es un conscripto del Ara Bahía Paraíso, que estuvo en la Antártida haciendo la campaña Antártida del 81-82 y sacó un montón de fotos y las tiene en su Facebook, y yo le pedí esta foto donde está él, Gustavo Asta, ¿sí? En la Antártida, en una casita que dice Bienvenidos a la Argentina. El Bahía Paraíso, está Fernando Santos también acá, quiero agradecer que haya venido, que es un veterano también, es un buque muy importante para la historia de Malvinas y la historia argentina antártica. Así que bueno, también un agradecimiento para Gustavo. Si quieren ver las fotos de Gustavo Asta en la Antártida, les recomiendo que lo pidan como amigo en Facebook y miren, porque tiene unas fotos realmente increíbles. Bueno, bien, ¿en qué pensamos cuando hablamos de Antártida? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la Antártida? La primera imagen que tenemos es esta. Cuando empezamos a planear esta charla, Gerardo Jerry Salcedo, que está acá en la primera fila, dijo, tienen que poner imágenes, porque a mí me cuesta, yo soy más de hablar y... no, tenés que poner imágenes, no quiero que quede la maderita de fondo del auditorio, tenés que poner imágenes, quiero la imagen de la Antártida. Y a mí me dio pie para pensar esto, ¿no? ¿Qué pensamos cuando pensamos la Antártida? Pensamos en esto, ¿no? No sé si llega a ver, hay un poco por ahí de mucha luz, pero el agua, frío, hielo, ¿sí? Otra imagen que también tenemos es la que sigue, pingüinos, ¿no? Sí. Pingüinos arriba de un hielo. Cuando tocó Metallica en la Antártida, en Twitter una chica había puesto, ¿cómo que no están tocando arriba de un pedazo de hielo? ¿No? Claro, pero la Antártida en realidad no es toda blanca, ¿sí? Es un continente, no es como el Ártico, que sí es solamente hielo, congelado, ¿no? Es un continente, tiene tierra, digamos, y por eso tiene un montón de colores, no es solamente blanco, no es solamente hielo. ¿Sí? Vamos a ver una imagen más, la que sigue, ahí pueden ver, no sé si se llega a notar, lo que la parte del hielo es también transitable, en invierno obviamente eso se hace más compacto, es una calota de hielo y abajo hay un continente. Esto es importante porque hace a lo que nosotros entendemos que es la Antártida. Entonces, es un continente, hay tierra, a diferencia del Ártico, no es solamente blanco, hay lugares de opacidad, hay lugares de colores. Hace poco tuvimos una exposición de un fotógrafo acá que estuvo 2 años sacando fotos en la Antártida y demostró que había un montón de colores en la Antártida. Y esto es muy importante para la idea que nosotros, para los primeros acercamientos que nosotros, para lo que nosotros pensamos que es la Antártida. Después de sembrar esta diferencia, a mí me gustaría separar en dos la apreciación que nosotros tenemos de la Antártida. Separarla en dos registros. Uno, el de la Antártida fantástica, y otro, el de la Antártida testimonial o realista, ¿sí? Es una separación somera, es una separación llena de porosidades. ¿Ahí? Perdón. Gracias. No es una separación tajante y es rudimentaria, ¿sí? Pero sirve para empezar a pensar cómo nos contamos a nosotros mismos o cómo se cuenta la Antártida. ¿A qué me refiero con Antártida fantástica? Bueno, por ejemplo, la película La Cosa de John Carpenter. Tenemos una imagen, ahí está. Fíjense que lo que predomina es el color blanco, ¿sí? Es una imagen cargada de frío. Los cuerpos de los expedicionarios se transforman un poco también en las montañas antárticas, perdón. Bueno, la película La Cosa es una película bastante famosa para la ciencia ficción, el terror.
Se estrenó en 1982, no es un dato menor este. Y fija un poco un tipo de narrativa de la Antártida, ¿no? Ahí, puedo poner la siguiente imagen. Ahí lo ven a Kurt Russell, que es uno de los protagonistas o el protagonista de La Cosa. Rápidamente la trama de la película, no sé si la conocen, supongo que sí. Es unos escandinavos que están en la Antártida, encuentran un ovni enterrado, lo desentierran y adentro hay un alien que toma la forma de aquello con lo que entra en contacto. Esto ya les avancé un montón la trama, les spoileé un poco la trama, ¿no? Pero es interesante esto de que se descubre algo que viene de afuera y también de adentro, de abajo, ¿sí? Es amenazante, es una película de terror, de suspenso, es bastante asquerosa por momentos porque cuando combaten al monstruo lo combaten old school, ¿no? Digamos, vieja escuela, ¿no? Hay muchas tripas, sí. Y este es el protagonista, pueden ver, está armado, está en la Antártida, es una cosa ¿m? Bien hollywoodense. Eh, por la Antártida testimonial o realista, me refiero a otros libros, a otras fotos y otras películas, ¿sí? Que nos dejaron los expedicionarios que fueron. ¿Mm? Por ejemplo, hay una película muy famosa que se llama Discovery, basada en las filmaciones que se hicieron durante la expedición que comandó Richard Byrd, que es un explorador muy famoso, norteamericano, estadounidense. Durante 1933 y 1934 él viajó a la Antártida y vio que había una posibilidad ahí y el tipo estaba siempre pensando, Richard Byrd, en cómo promocionar sus actividades. Muchas veces eran privadas, las expediciones que hacía. Así que llevó camarógrafos y filmaron Discovery. Vamos a ver el contraste. Ahí aparece Richard Byrd, que no tiene nada que ver con el personaje recién armado, ¿no? En posición temeraria. Él se parece en esa foto más bien a Popeye, ¿no? Richard Byrd es un personaje muy interesante también. ¿Mm? Esta sería la experiencia más testimonial. Como les decía, obviamente hay préstamos, ¿sí? y porosidades entre estas dos series, no son series estancas. ¿Mm? En esta película Discovery que les cuento, a los directores se les ocurre filmar algunas escenas, mezclar el material que habían filmado en la Antártida con algunas escenas actuadas en Hollywood, recreadas. Y obviamente se nota mucho eso, y es hasta gracioso. Pero después el material testimonial es muy fuerte, ¿no? Se da casi como este contraste que acabamos de ver en las fotos. Bueno, elementos de la Antártida fantástica hay muchísimos, ¿sí? Se podría escribir una enciclopedia casi, en algún momento se va a hacer. Y obviamente todos nos refieren muy rápido, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa muy rápido que pienso en Antártida y pienso en nazis y en ovnis, ¿no? La cosa está fuerte lo del alien y, y también aparecen los nazis, ¿no? Como el lugar al que se fueron a refugiar. Hay muchos ejemplos de esto. Si de hecho ponen Richard Byrd, van a ver que Richard Byrd parece que en el fondo era una especie de cazador de nazis que iba a la Antártida a ver si estaban los nazis. Alejo va a hablar un poquito por ahí de eso. También la tierra hueca, ¿no? Aparece como la idea esa de que en la Antártida hay un acceso a otro lugar, que es el centro de la Tierra, etcétera. Eh, bueno, aparte de la cosa, mucho tiempo antes, en, en 1931, Lovecraft, H.P. Lovecraft, es un escritor de terror y ciencia ficción, escribió una novela sobre la Antártida, que a mí también me parece interesante y que está bastante relacionada em, con la cosa. Ahí también hay algo en la Antártida que es aterrador y que ejerce agresividad sobre los exploradores, ¿no? La novela se llama En las montañas de la locura. 1931 la escribió y la publicó por entregas en una revista de ciencia ficción o relatos fantásticos de la época.
y se llama En las montañas de la locura. Es una novela muy conocida, ¿sí? Y ahí hay se relata, se cuenta una expedición, ¿sí? Calcada, un poco magnificada a partir de las expediciones norteamericanas. Aparece citado Richard Gere, Shackleton, personajes de los que vamos a hablar, o que siempre aparecen en relación a la Antártida. Y, y ahí también lo que se encuentra es terrible. Ese, como pueden ver, hay dos fotos de Lovecraft que a mí me gustan mucho porque es como si lo que él escribiera estuviera de alguna manera en su cara, ¿no? Lo que encuentran estos expedicionarios es básicamente una civilización perdida de seres, los primordiales, que son muy parecidos al monstruo de la cosa, porque también son muy malos y matan a todo el mundo, etcétera, digamos. La novela también es muy buena, es muy potente, se las recomiendo. Es una ficción que tuvo realmente mucho peso a la hora de imaginar la Antártida del siglo XX. ¿Mm? Y ahí hay una cita que yo les quiero leer. En un momento el geólogo, que es el protagonista de esta novela de Lovecraft, agarra un avión con otro de los exploradores y descubren esta ciudad, vuelan hasta esa ciudad perdida. Y bueno, todo es muy ominoso y muy perverso, ¿no? Y la idea de Lovecraft es que este narrador está escribiendo ese texto. No es una novela, sino que es un texto en el cual se le avisa al mundo que no tiene que ir a la Antártida, porque en la Antártida están estos seres destructivos, agresivos o malévolos. Bueno, dice, todos los incidentes de aquel vuelo de 4 horas y media están profundamente grabados en mi memoria a causa de la posición crucial que ocupan en mi vida. Este viaje señala la pérdida de la paz y el equilibrio con que una mente normal considera la naturaleza y sus leyes. Todos nosotros, pero principalmente el estudiante Danforth y yo, los que iban en el avión, íbamos a enfrentarnos a un mundo inmenso de acechantes horrores que nada podría ya borrar de nuestras mentes y que nunca osaríamos compartir con la humanidad. Los acechantes horrores son muy divertidos en la novela, hay que leerla, pero no me importan tanto como la pérdida de la paz y sobre todo la pérdida del equilibrio con que una mente normal considera la naturaleza y sus leyes. Parecería ser que algo de la Antártida se genera alrededor de esto, ¿no? En la otra serie, en la serie testimonial o realista, no, sé que no es lo mismo, pero viene al caso, que por supuesto tiene otra cronología y tiene otros textos y otro estilo, se dan situaciones similares. Por ejemplo, Alfred Lassing, que es un escritor británico, escribió un libro sobre la expedición Shackleton, que es una expedición británica a la Antártida, que se hace en 1914. Y la primera línea de este libro, se las quiero leer, la del prefacio, porque también es muy interesante. Dice, la narración que sigue es fiel expresión de la verdad. O sea, ya de entrada el tipo está diciendo, esto es la verdad. Mientras el otro pone monstruos, ¿no? O aliens, etc. Esto es fiel expresión de la verdad, dice. Se han realizado todos los esfuerzos imaginables para exponer los hechos exactamente como se produjeron y registrar con la mayor exactitud posible las reacciones de los hombres que lo vivieron. O sea, la voluntad de Lansing es narrar las cosas como sucedieron. Ya sabemos hoy, en 1914 esto no estaba tan claro, ya sabemos hoy que eso es prácticamente imposible, digamos que atravesados por el lenguaje siempre tergiversamos todo y generamos malentendidos y sentidos de otras maneras, ¿no? Sin embargo, la voluntad de que se cuente lo que pasó está. A diferencia de Lovecraft o de Carpenter, que hacen otras expresiones con la Antártida, ¿sí? Obviamente acá estamos muy lejos de este tipo de imaginación. Sin embargo, el libro de Lassing se titula Shackleton's Incredible Voyage, ¿no? Que se tradujo como La increíble expedición de Shackleton. O sea, desde el título, Lassing lo que está diciendo, ojo que esto no lo van a creer. Yo voy a ser lo más apegado a la verdad, pero no lo van a creer. Y en ese sentido, nosotros tenemos
los argentinos, en la Argentina tenemos un libro eh, que también es increíble y fascinante, mucho más para mí que el de Shackleton, que es el libro que escribe Sobral. eh, ¿Tenemos foto ahí? Ahí está. Ese es José María Sobral, el alférez Sobral. Quizás hayan escuchado hablar de él. Que escribe, decía Sobral, con su diario personal. Él estuvo en la Antártida. Se llama 2 años entre los hielos, 1901-1903. José María Sobral. Hay una edición de Eudeva que se las recomiendo. En una colección que se llama la colección reservada del Museo del Fin del Mundo, que nosotros en el museo realmente la aprovechamos muchísimo. Se los recomiendo mucho este libro y los otros de la colección. Pero este es particularmente interesante. La historia de Sobral es anterior a la de Alberto Acuña, ¿sí? En Noruega se arma una expedición, un expedicionario, perdón, en Suecia se arma una expedición para ir a la Antártida, ¿sí? La dirige un geólogo sueco, ¿sí? Es Noruega, pero perdón, es sueca y la dirige un geólogo sueco de nombre Otto Nordenholst. A ver, pasemos. A ver qué hay. Bueno, ahí están, ya llegaron. Yo no quería apurarme, pero y arma una gran expedición, ¿m? Basado en sus conocimientos sobre el norte, etcétera. Deciden hacer un viaje científico, ¿no? Siempre científico, al, a la Antártida, con un barco que se llama el Antarctic, muy famoso, comandado por un viejo conocido de los estudiosos de la Antártida se llama Carl Anton Larsen, que era noruego. Acá está mi equivoco. La historia de Larsen no la vamos a tocar hoy, pero es muy interesante también. Y tiene mucho que ver con la Argentina. Bueno, la cuestión es que el Antarctic llega a Buenos Aires, toca puerto en Buenos Aires, y ahí a instancias de Nordenholst, hablando con las autoridades de la Armada, deciden que viaje un argentino en esa expedición, y le dicen a Sobral si quiere ir, medio que le dicen, medio que le ordenan, y en 48 horas Sobral pasa de tener una vida pensando las fiestas de diciembre en su familia, a tener que prepararse para viajar a la Antártida. Él cuenta que compra de apuro un montón de ropa que no le sirve de nada, y en 48 horas parte con el Antarctic, casi en silencio, dice él mismo en el diario, nadie lo fue a despedir, hacia la Antártida. Bueno, ahí lo que vemos es a Bodman, de arriba hacia la derecha, Bodman, perdón, abajo, Bodman, que era fotógrafo y era también químico y mineralogista, ¿sí? Abajo, ¿no? Bodman, Nordenholst, Sobral, y arriba Johansen, Ekelof y Akerlund. La mayoría eran geólogos, biólogos, ¿sí? Eran exploradores, hombres muy duros, mucha experiencia para navegar, pero también muy formados. Y medio que lo adoptan a Sobral, que se sube al barco sin hablar, obviamente, ni una palabra de sueco, ni una palabra de noruego, que aprende con una revista de humor que tenían ellos, ¿no? Tenían una colección de revistas de humor que llamaban a la Antártida, y él aprende muy trabajosamente el noruego. Bueno, este grupo hace la primera invernada importante, hace una invernada, o sea, se quedan, construyen una casa, ¿sí? en Cerro Nevado. La idea de ellos es pasar un invierno en la Antártida y volver. Y Sobral está muy, muy interesado, hace mediciones magnéticas, astronómicas, tiene una vida intelectual muy fuerte con estos escandinavos. ¿Mm? Lo cuenta en el libro, es muy interesante eso. Pero obviamente el Antártico los deja y se va hacia tierras más hacia aguas más cálidas, con la idea de volver al verano siguiente, porque la Antártida, y esto es fundamental para entender la Antártida, en el invierno se congela todo el agua, o sea que los barcos no pueden acceder, ¿sí? Mucho más estos barcos que eran un poco a vapor, un poco a vela.
Bueno, obviamente pasan un invierno muy duro, con temperaturas de 40 grados bajo cero, 50 grados bajo cero. eh, bueno, no les voy a resumir el libro, léanlo, realmente vale la pena. Y finalmente el Antártic no llega en el verano, ellos lo esperan, lo esperan, lo esperan, y no llega. Tiene problemas, no puede llegar, así que se preparan para pasar un segundo invierno, ¿m? Que es bastante diferente en relación a los víveres que tenían, en relación a la ansiedad que tenían, en relación a lo que ellos viven en la Antártida, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, ahí están en la casita que hicieron, una casita muy modesta, pero que les permitía refugiarse bien, ¿no? Hay muchas cosas, esa casita todavía existe, es un museo en la actualidad, se puede visitar inclusive. Eh, Ahí está, ahí se la ve. Bueno, la cuestión es que el Antarctic decide, al no poder llegar, desembarcar tres personas, ¿sí? A Anderson, perdón, a Johan Gunnar Anderson, que era un arqueólogo y geólogo, ¿sí? Y a un cartógrafo que se llamaba Samuel Deus, y a un marinero que se llamaba Thoralf Grunden, ¿sí? Estos tres hombres desembarcan por 4 días para ver si pueden llegar hasta Cerro Nevado. ¿Me siguen, no? Mailamente. Y desembarcan por 4 días, con víveres para 4 días, y no logran llegar a Cerro Nevado por las condiciones climatológicas y geográficas, y deciden volver. Y cuando vuelven, el Antártico ya no está más. O sea que ya tenemos a la casita con los 5 escandinavos y Sobral esperando, y a estos tres hombres con víveres para 4 días en un lugar que ahora se conoce como Bahía Esperanza. Eh, bueno, ahí se da una serie de peripecias bastante interesantes también, ¿no? Estos tres escandinavos construyen una casa de piedra, ¿sí? Se calientan con grasa de foca, comen foca y pingüino durante todo el invierno antártico, ¿no? Vale, hay que contarlo esto, ¿no? Porque, a ver, ponemos una foto más. Ahí está Sobral en una caricatura de la revista Caras y Caretas. A ver, uno más. Bueno, y finalmente, hacia el verano logran llegar a Cerro Nevado, a contactar a los 6 expedicionarios de Cerro Nevado, estos tres escandinavos que habían hibernado en esa situación tan precaria. ¿M? Y ese es Botman, que era el fotógrafo también, aparte de ser geólogo y minerólogo, era fotógrafo, le saca una foto. La ponemos, ahí están. Estos son los tres escandinavos que pasaron el invierno ahí tan precario. Y Alejo dice que estaban quemados por el sol. Para mí están sucios nada más, ¿no? Puede ser las dos cosas. Habían tenido muchos problemas en esa casa de piedra que hacen, que desgraciadamente no existe ahora en la actualidad, creo que no existe, no se la cuidó, habían tenido muchos problemas con el tiraje y con el combustible, que era la grasa esta de foca con la cual se calentaban. Así que antes de, este, de lavarlos y peinarlos y cortarles el pelo, le sacaron una foto. Ahí se da toda una situación en la cual el Antártico, que se había retirado porque había visto que se venían los hielos y lo atrapaban, naufraga también. O sea que hay un tercer grupo de náufragos varados, que esos están con el capitán del Antártico. Y finalmente también ellos logran llegar muy trabajosamente a la costa. El Antártico se hunde. En este libro hay una narración muy, muy, muy buena, muy detallada y muy sintética de cómo se hunde el Antártico y qué pasa cuando un barco queda atrapado en los hielos y se empieza a romper el casco, etcétera. Es una descripción buenísima. Y bueno, finalmente se da una situación en que en 48 horas se resuelve todo, porque estos llegan a Cerro Nevado, los del Antártico, y ahí aparece un personaje al que también tendríamos que siempre recordar, que es Julián Irízar, que en la corbeta Uruguay, despachada por el gobierno de la Argentina, ¿sí? Los va a buscar a todos y los devuelve a Buenos Aires, ¿sí? Ahora sí se los recibe con grandes festividades, se habla mucho de Sobral. Sobral publica su libro,
y se transforma en el primer héroe antártico argentino. Lo que me gustaría que quede de esta brevísima introducción a lo que va a decir Alejo, o a lo que les va a contar Alejo, es esta situación de una Antártida, fantástica, una Antártida llena de imaginación y de exuberante voluptuosidad narrativa, pero después hay otra Antártida, que es la Antártida de estos exploradores, que no es menos interesante, menos atrapante, quizás en algunos sentidos lo sea mucho más. Así que antes de darle paso a que Alejo les comente un poco más cuáles son las características del Tratado Antártico y su historia, que me parece muy importante que en una mesa así se toque, quería reivindicarlo a Sobral como explorador antártico y como escritor. Por mí hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. Bueno, a ver si abre el PowerPoint. Ahí va. Epa. ¿Por qué no se permite? Bien. Bien. Bueno, en principio, como decía Juan, agradecer a la dirección del museo, a las autoridades del museo por darnos este espacio de debate en un tema tan importante como es el tema de Antártida, ¿no? También agradecer especialmente a Mario Volpe, como dijo acá Juan, que es el responsable del área de archivo, y de alguna manera es una persona que con su generosidad también nos acercó muchas de estas inquietudes y con quien compartimos justamente estos interrogantes sobre el tema Antártida, ¿no? ¿Por qué no también agradecer a la primera gestión del museo, que justamente es la que puso un rincón antártico en este museo, que lo pueden visitar, está en el primer piso, esperemos que se pueda seguir enriqueciendo con el paso del tiempo, es un poco la idea que tenemos. Agradecer a los compañeros trabajadores del Museo Malvinas, que son también los que permiten que este museo con su trabajo diario siga en pie. En principio, digo, acá lo que yo les quería comentar un poco es, tenemos esta primera foto, que es una imagen satelital del 2005 y que me parece que capta un poco lo que es justamente la extensión del territorio y del continente antártico. La idea era justamente charlar esto que me comentaba un poco Juan, contextualizar un poco lo que fue el Tratado Antártico, ¿sí? Y desnaturalizar un poco esto que sabemos o que estas primeras aproximaciones que tenemos con respecto a la Antártida. Por ejemplo, la idea de una Antártida para fines pacíficos, ¿no? De una idea donde hay una especie de comunidad de naciones que conviven en armonía, ¿no? Esta idea de la Antártida para fines científicos, con objetivos científicos, es algo que se puede historizar, digo, se puede hablar, se puede pensar una historia posible de Antártida. Justamente un poco el interés que nos despierta esto es un libro de hace pocos años, que es La Pugna Antártica. Si alguno quiere profundizar el tema, parece que está bueno, digo, que lo puedan adquirir. Es de Pablo Fontana y que cuenta un poco la historia de los conflictos durante el siglo XX en Antártida. ¿Qué es el Tratado Antártico? Bueno, el Tratado Antártico es un acuerdo de, en principio, 12 naciones, ¿sí?, que se firma en 1959 y se pone en vigencia en 1961 al ser ratificado por la totalidad de los signatarios, entre ellos nuestro país. Este tratado justamente va a ser convocado, va a ser de alguna manera motorizado por los Estados Unidos y por la Unión Soviética, ¿sí? Tratado Antártico lo que establece es Antártida como una zona de no militarización, de no proliferación nuclear, ¿sí?, y de investigación y cooperación científica.
Un poco esto es lo que vamos a tratar de poner en duda o de aportar algunos elementos. No vamos a poder hacer una historia de Antártida, ni mucho menos porque excede un poco el límite que tenemos también con respecto al horario y porque esperamos que esto se pueda seguir dando, estos encuentros, y podamos seguir mostrando un poco de lo que hacemos en el área de investigación también. Por eso vamos a tener algunas consideraciones iniciales, el tema de la geografía, cómo incide la geografía en el reclamo de soberanía y los modos de adquisición territorial en Antártida, ¿sí? Luego vamos a hacer una periodización de algunos hechos previos al tratado y el contexto en el cual se firma el Tratado Antártico y qué implicancias tiene justamente el mismo. Bien. Bueno, esto que comentaba Juan también un poco, la diferencia entre la Antártida y el Polo Norte, ¿no? Antártida es un continente rodeado de océanos. El Polo Norte son glaciares marítimos no tan compactos que son arrastrados por corrientes regulares. Acá justamente hay una primera distinción importante. Estamos hablando de que Antártida es un continente, ¿sí? Bien. Y bueno, acá tenemos un poco lo que uno tiene o la percepción cartográfica de lo que es la porción de Pisa, ¿no? La porción del sector antártico argentino. Antártida tiene aproximadamente, como dice la placa, 14 millones de kilómetros cuadrados, sobre los cuales Argentina reclama aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados. Este sector antártico se compone entre los meridianos 25 y 74. ¿Por qué esto? Porque Argentina adscribe a una teoría específica, es la teoría del sector polar, y justamente estos meridianos son los que trazan los límites o los extremos occidentales y orientales, ¿sí? Tenemos en el meridiano 25 un lago argentino, ¿sí? Que es el extremo occidental, más occidental de nuestro país, y en el meridiano 74 tenemos justamente las Islas Sandwich, ¿sí? En esto se trazan, digamos, estos meridianos en forma de cuña, ¿sí? En dirección al polo sur. Pero ¿qué pasa? Digamos, no todo lo que comprende estos dos meridianos es territorio antártico, sino que tiene un límite norte, justamente, que es esa línea que vemos ahí que cierra la porción de Pisa de alguna manera, que es justamente el paralelo 60, ¿sí? Bien. También hay una cuestión importante, que es que Antártida es una continuación geológica de la cordillera de los Andes, ¿sí? La cordillera de los Andes tiene una depresión, digamos, se hunde en la zona del Atlántico Sur y hace una especie de S que vuelve a emerger en Antártida. En esa zona se llama la cordillera de los Andes como Andes del Sur o Antartandes, ¿sí? Esto es importante porque un científico francés, que de apellido Charcot, muy importante también para la historia antártica, va a resolver de manera muy temprana, va a descubrir esto de manera muy temprana a principios del siglo XX. ¿Sí? Y es un argumento importante para el reclamo argentino. Bien, acá un poquito la idea era hablar de los modos de adquisición territorial, ¿sí? Esta soberanía se enmarca también en algunos principios y, digamos, sin ser un experto en derecho, ni mucho menos, digamos, quizás hay gente que pueda acercar alguna otra cuestión, pero tenemos, por ejemplo, que hasta el siglo XVI hay una prioridad muy importante en la idea o en el principio del descubrimiento sobre Antártida, ¿sí? Uno puede hacer una reclamación de soberanía, una reclamación determinada de soberanía a partir del principio de descubrimiento. Esto a partir de la codificación del derecho internacional en el siglo XVII aproximadamente, ya se va a tener que complementar con el principio de ocupación, ¿sí? No basta simplemente con descubrir algo, sino que además tiene que existir la posibilidad de poder realizar una ocupación efectiva. Justamente la charla de hoy es en función de eso. Nosotros cumplimos 113 años de ocupación efectiva y permanente en Antártida. Esto va a suscitar otras polémicas también. Pero acá tenemos, por ejemplo, un fragmento de un texto de Sampay, un jurista argentino muy importante, que dice que el país interesado debe ocupar la tierra y realizar en ella actos de gobierno que evidencien la decisión estatal de ejercer la soberanía, organizando su administración en modo adecuado a las condiciones particulares del territorio. Esto va a ser discutido también por otros teóricos extranjeros. No vamos a poder hablar de todas las bases y los principios que rigen los reclamos territoriales de los distintos países, que son muchos, y adscriben a distintas teorías también. Pero tenemos, por ejemplo,
La idea del principio de continuidad, que junto con el de contigüidad, de alguna manera marcan que aquellos países que ejercen soberanía sobre las costas o tienen costas que de alguna manera pueden prolongar esa soberanía, ¿sí?, a territorios que estén separados por un brazo de mar y que no tengan dueño, o que no tengan otros países que reclamen soberanía sobre eso. Es muy importante en este marco una teoría de un jurista francés de principios del siglo XX, que es Fouchil, que lo que va a plantear es que no simplemente Antártida, digamos, no corresponde a una legislación internacional que ya esté vigente, sino que hay que pensar una legislación especial. En este sentido, Fouchil lo que va a decir es que no se puede ocupar aquello que es demasiado hostil para ocuparse, ¿sí? O sea, Antártida tiene un territorio, unas condiciones demasiado hostiles, y que ese no puede ser el principio en el cual uno se rija para reclamar soberanía. Esto, además, viene acarrea otras cuestiones, que es, por ejemplo, Fouchil lo que va a decir es, Antártida se puede dividir en regiones. Hay una región que correspondería al continente americano, hay una región que correspondería al continente de Oceanía, una región que correspondería al continente africano, ¿sí? Es importante esto porque luego otros países van a retomar esta teoría e incluso se van a desprender otra teoría como la teoría de los cuadrantes, ¿sí? Tiene sus implicancias, no quiere decir ni que sea ni buena ni mala, sino que son distintas formas de pensar la Antártida. Bien, justamente en esta idea de desnaturalizar la idea de una Antártida pacífica, podemos verlo reflejado en algo muy simple, que son los nombres que llevan, o sea, la toponimia antártica refleja los conflictos que existen, ¿no? La idea del derecho histórico, la idea del descubrimiento. Tenemos, por ejemplo, que la península antártica recibe distintas denominaciones acorde al país que realiza la reclamación, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que para nosotros es la tierra de San Martín, para el Reino Unido es la tierra de Graham, para Chile es la tierra de O'Higgins, para Estados Unidos es la tierra de Palmer, ¿sí? Estas denominaciones no son, digamos, cuestiones contingentes, sino que responden a una lógica y justamente a una instalación de conflictos imperiales o de intereses geopolíticos determinados, ¿sí? Por ejemplo, hay una curiosidad que me parecía que estaba bueno marcarlo acá, que existe alrededor de 1938-1939 hay una expedición muy importante de la Alemania nazi a la Antártida, esto que comentaba Juan, ¿no? De esta idea que uno tiene de que le viene como los nazis, ¿no? La idea de ir a cazar nazis a la Antártida. Bueno, esto tiene su fundamento. Hubo expediciones de la Alemania nazi en Antártida, y por ejemplo tenemos que hay un cordón montañoso que se llama Rubk, o Rubk. Este cordón montañoso tiene esta denominación al día de hoy. Pero ¿qué pasa? Ese nombre es de un activo miembro del partido nazi, ¿no? Entonces, hay una cuestión acá que es, o la política de desnazificación que sufrió Europa o que tuvo Europa durante el siglo XX no llega a Antártida, ¿sí? O hay un uso determinado, un interés político determinado en que esto sea así. Bien. Tenemos las estas reclamaciones territoriales previas al tratado, ¿no? Hay 7 países que inicialmente reclaman territorios, ¿sí? Es lo que tenemos ahí, después lo vamos a nombrar. Y hay una periodización, un intento de periodización de Antártida que me parecía que nos puede ordenar un poquito algunas cosas. En principio tenemos, durante el siglo XIX o previo al siglo XIX, tenemos distintas exploraciones, expediciones con intereses, digamos, con intereses diversos. Por un lado puede ser el contexto de revolución industrial, la búsqueda de un expansionismo británico, la búsqueda de nuevos mercados, la búsqueda de nuevos recursos también. Y después tenemos ya durante el siglo XIX, por ejemplo, que las distintas formas de gobiernos que nos vamos a dar como país durante el siglo XIX, algunos de los actos de ejercicio de soberanía van a ser, por ejemplo, el pedido de permisos de pesca, de navegación a los gobiernos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos documentado que en la década del 20, en 1818, en 1820 aproximadamente, hay un montón de barcos foqueros y loberos que van a pedir permiso para navegar las
aguas antárticas, ¿sí? Durante todo el siglo XIX, los gobiernos, digamos, las formas que nos vamos a dar de gobierno, de alguna manera van a dar estos permisos, a otorgar estos permisos como unos primeros actos de soberanía también. Y a partir del siglo XX, ya esto que comentaba Juan, ¿no? Muy temprano, en el siglo XX, con un Estado-nación ya muy consolidado, el Estado argentino va a tomar las riendas, ¿sí?, de las incursiones antárticas. Es decir, justamente esto que comentaba Juan, el 22 de febrero de 1904 es el momento donde hay una adquisición del observatorio de la isla Lauria, el grupo de las Orcadas del Sur, y a partir de ese momento tenemos una presencia ininterrumpida en Antártida por parte de la Argentina. Bien. Algunas cuestiones como para enmarcar lo que venía diciendo, digo, el mismo año de la adquisición del observatorio Lauri, de la isla Lauri, tenemos el establecimiento de la Compañía Argentina de Pesca en las Islas Georgias o San Pedro, ¿sí? Esta compañía va a establecer una estación ballenera en Grytviken, en las Islas Georgias, que va a tener, digamos, va a cumplir sus funciones desde 1904 hasta 1964. Otro dato muy curioso es que en 1920, luego de los acontecimientos de la Semana Trágica, vamos a tener una huelga muy importante de balleneros en Georgias del Sur. Es interesante esto porque los balleneros van a ser 36 operarios que se van a proclamar por la organización de todos los trabajadores balleneros del mundo. Se van a declarar como bolcheviques en 1920, ¿sí? Entonces tenemos también un episodio de lucha de clases. Digo, van a tratar de desterrar a las autoridades británicas que se habían establecido para fiscalizar qué es lo que hacía la Compañía Argentina de Pesca, y entre algunas de sus demandas van a pedir que se le pague en moneda argentina, por ejemplo, ¿no? Es bastante interesante y no hay muchos trabajos sobre esto, más allá de lo que pudo haber escrito Pablo Fontana, que es bastante interesante también. Luego tenemos la creación de la Comisión Nacional del Antártico en 1940, la toma formal de posesión del sector antártico, es una expedición que va a hacer Alberto Odera en 1942, y esto va a empezar a suscitar algunas cuestiones y algunos conflictos, ¿sí?, que van a llegar incluso al uso de armas en el continente Antártida, ¿sí?, que es algo que también un poco la idea del Tratado Antártico vela, ¿sí? Bien, tenemos que, por ejemplo, la aviación naval argentina va a cruzar por primera vez el Círculo Polar Antártico en un vuelo sin escalas, volviendo y retornando a la Patagonia en 1947. Vamos a encontrar que hay un principio de acuerdo entre Argentina y Chile en 1948. ¿Qué es lo que va a decir este acuerdo? Es que Argentina y Chile van a priorizar el reclamo, van a hablar de una Antártida sudamericana, ¿sí?, frente al reclamo territorial que hace Gran Bretaña. Para tener una idea, los tres reclamos que se superponen sobre el territorio antártico son el reclamo chileno con el argentino, y el reclamo argentino y el reclamo británico prácticamente se superponen en su totalidad, digamos. Entonces tenemos estos tres reclamos superpuestos. Otras cuestiones son, por ejemplo, esto, la transferencia del Observatorio de Orcadas del Sur, que venía siendo parte o dependiendo del Ministerio de Agricultura, a la Fuerza Aérea, ¿sí? Por eso se van a dar muchas incursiones aéreas. ¿Por qué esto? Esto responde a una cuestión muy particular, que es cuando cuando aparecen grandes barreras de hielo, no se puede llegar a estos lugares por mar, ¿sí? Entonces el abastecimiento aéreo empieza a ser una necesidad también. Una expedición de Hernán Pujato, ¿sí? Hernán Pujato era un coronel en ese momento, en 1947, agregado militar en Bolivia, que conoce a Perón y a Eva Perón en una visita a Bolivia, y les plantea un plan antártico, ¿sí?, un plan de ocupación antártica. Parece que Perón mucho caso no le hizo, pero Evita justamente va a retomar esto con mucha fuerza y va a insistir, cosa que después justamente Perón va a entender, o de alguna manera, ya obviamente que lo entendía, ¿no?, pero va a poner muchísimos esfuerzos del Estado para que esto se pueda llevar a cabo. Esta expedición de Hernán Pujato va a establecer
justamente la primera base permanente al sur del Círculo Polar Antártico, ¿sí? Tenemos que en 1952 hay conflictos, empiezan a haber conflictos entre argentinos y británicos en la zona Esperanza de Antártida. Es decir, va a haber un altercado entre dos dotaciones de expedicionarios o de militares en Antártida. Va a haber una ráfaga de ametralladora, no va a pasar nada, pero bueno, es un principio de conflicto importante. Van a haber incidentes en la isla de Decepción. Justamente estos incidentes va a hacer que llegue una dotación de marinos británicos a la isla de Decepción y desmantelen el destacamento naval que había ahí, ¿sí? Incluso apresando a los argentinos que estaban en este lugar y deportándolos también a la Patagonia. Esto es importante, digo, acá vemos que hay un conflicto latente, hay tensiones que no se resuelven, ¿sí? Tenemos un decreto ley número 2191 en 1957, ya durante la Revolución Libertadora, que lo que va a establecer es el territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida, islas del Atlántico Sur, con capital en Ushuaia. Bien, bueno, en 1961 la primera base conjunta entre Fuerza Aérea y Ejército. Y acá tenemos una frase que me parece que es importante para meternos ya de lleno en el contexto del tratado, que es una frase de un geólogo norteamericano, Lawrence Gould. Lo que dice es, a ver, no sé si se lee, pero fue en el más frío de los continentes donde ocurrió el primer memorable deshielo de la Guerra Fría. Es interesante esto, ¿no? Porque estamos hablando de que hay una disputa o hay un interés en Antártida que nos excede, ¿no? Como país, que está inserto dentro de relaciones de poder a nivel internacional, ¿no? Las relaciones de poder entre estados se empiezan a evidenciar también en la necesidad de un tratado antártico. La Conferencia Antártica es el paso previo a la firma del Tratado Antártico. Y esto se enmarca justamente en un contexto internacional de un mundo sumamente polarizado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Y de un mundo de posguerra donde el tema Antártida va a resurgir con mucha fuerza. Principalmente, digamos, porque había finalizado la Segunda Guerra Mundial, pero además porque en 1946-1947, retomando un poco lo que decía Juan, Richard Byrd va a organizar una expedición muy importante, una campaña militar, la más importante de toda la historia antártica, que se llama Operación Salto Alto de la Marina estadounidense, que va a comprometer alrededor de 4.000 hombres, ¿sí?, en Antártida. Bien, esto también tiene que ver con un contexto nacional. Estamos durante la firma ya del Tratado Antártico, o en los albores del Tratado Antártico, en la presidencia de Frondizi, entre 1958 y 1962, que justamente es un contexto muy agitado, muy delicado para nuestro país, donde van a haber sectores militares que van a responder a una política del planteo militar, ¿sí? La idea de hacerle planteos al presidente, de alguna manera va a tener como saldo que estos sectores más liberales del ejército se van a ir afianzando dentro de la estructura de gobierno, ¿sí? Esto no es ni por hablar mal ni bien de Frondizi, sino digo de pintar justamente qué panorama y qué contexto nacional e internacional se da la firma del tratado. Esto quiere decir que también justamente estos sectores militares van a condicionar la política de relaciones exteriores de Frondizi, ¿sí? Por ejemplo, la gota que rebalsa el vaso es de alguna manera la visita de Ernesto Guevara, la entrevista con Frondizi, donde ya prácticamente se piensa un plan de salida del gobierno. Entonces hay un equilibrio muy delicado, con un contexto interno muy debilitado, y también eso repercute a nivel internacional. Tenemos justamente acá ya para meternos de lleno en lo que es el Tratado Antártico, el Año Geofísico Internacional, que dura de 1957 a 1958, es un esfuerzo entre varias naciones a nivel internacional, donde, por ejemplo, se establecen casi 50 observatorios en Antártida y compromete a, no sé, 30.000 científicos aproximadamente.
¿Qué van a decir, digamos, los Estados Unidos y la Unión Soviética al concluir el Año Geofísico Internacional? Que ellos tienen pretensiones de seguir investigando en Antártida, ¿sí? De seguir manteniendo aquello que habían edificado en Antártida, aquello que habían logrado conseguir en el continente austral. Tenemos que, justamente por esto, Estados Unidos va a convocar una conferencia antártica en 1959 para hablar, de alguna manera, de cómo llegar a un acuerdo para tener un régimen especial con respecto a Antártida. Por eso llegamos de esta manera a lo que es el Tratado Antártico, que consta de un preámbulo y 14 artículos, como dice la placa, que se firma en fines de 1959 y entra en vigencia en 1961, al ser ratificado por la totalidad de los signatarios: Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, la Unión del África del Sur, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos. Y acá tenemos algunos artículos, ¿sí?, del tratado ya en sí, que justamente el primero habla de una Antártida con fines pacíficos. La idea de una Antártida con fines pacíficos la impone también el Tratado Antártico y los intereses de las potencias hegemónicas de la época. Estamos hablando también de que en el artículo 3 tenemos que las partes contratantes acuerdan proceder al intercambio de observaciones de resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente. Es esta idea de la cooperación científica, de la cooperación de las naciones en sí, lo establece justamente el artículo 3, y un artículo muy importante, que es el artículo 4, justamente que lo que plantea es que se mantiene un status quo en la Antártida, ¿sí? Es decir, que no se pueden hacer nuevas reclamaciones territoriales que no se hayan hecho previas al Tratado Antártico. Esto tiene algunas aristas, digo, podemos pensar que es una solución, pero también podemos pensar que es una no solución, ¿sí? Porque no implica necesariamente que otros estados reconozcan soberanía por parte justamente de los estados reclamantes. Tenemos que el artículo 5 plantea que toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radioactivos en dicha región quedan prohibidas. Esto es importante porque no es una cláusula que plantee Estados Unidos ni la Unión Soviética, todo lo contrario. Estados Unidos y la Unión Soviética van a decir que justamente van a sorprenderse y van a tratar de sacar esta propuesta que va a ser justamente la delegación argentina, ¿sí? La delegación argentina va a plantear que no haya explosiones nucleares en Antártida. ¿Por qué? Porque en ese momento se empieza a hablar justamente de cómo se van a explotar o cómo se van a hacer, a obtener recursos de Antártida, ¿sí? Es importante en este marco. Tenemos que el artículo 7 lo que plantea justamente es que todas las regiones de Antártida y todas las estaciones, instalaciones y equipos que allí se encuentren, así como todos los navíos y aeronaves en los puntos de embarque y desembarque de personal o de carga en la Antártida, estarán abiertos en todo momento a la inspección por parte de cualquier observador designado de conformidad. Bien. Y esta frase final, que me parece importante recordar, antes de leerla quería hacer una especie de modo de conclusión. Que bueno, nosotros venimos trabajando el tema de Antártida, nos interesa, digo, nos apasiona también. Y justamente algunos de los elementos que venimos estudiando, tratando de historizar, nos despiertan nuevos interrogantes, ¿sí? El hecho de pensar si el Tratado Antártico, por ejemplo, establece que haya una transferencia tecnológica, además de compartir justamente los resultados de las investigaciones científicas entre las partes contratantes, ¿no? O, por ejemplo, quién patenta justamente los descubrimientos en Antártida. Son cuestiones que nos pueden servir también para ir problematizando y para ir pensando otra Antártida posible, ¿no? Y queríamos cerrar con esta frase que, del libro de Pablo Fontana, de La pugna antártica, que dice: la historiografía antártica ha tendido a centrarse en el periodo de las grandes exploraciones de comienzos del siglo XX, pero dejado de lado esta época conflictiva en el continente. Se refiere al periodo 1939-1959.
crucial para entender la disputa territorial anglo-argentina. Nuestro país, que hasta ese momento había llevado adelante una actividad antártica pacífica y permanente durante 4 décadas, debió proceder a un despliegue defensivo sobre el continente blanco. Instaló nuevas bases permanentes, movilizó su flota frente al expansionismo del Imperio Británico y llegó incluso al uso de las armas. Así que nada, en principio muchísimas gracias por haber venido y por quedarse a escuchar en este día de muchísimo calor a nosotros dos, contando un poco lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Bueno, tenemos un ratito para escucharlos a ustedes, que pregunten, si están nosotros responder. La idea era generar curiosidad un poco sobre la bibliografía antártica y sobre el tratado también. Claro, suena un poco nerd estar hablando de la Antártida el 22 de febrero, el 25 de febrero con este calor, ¿no? Pero quería cerrar, antes de abrir las preguntas, quería leerles la parte final, una parte final del libro de Sobral. Dice así Sobral: aunque a muchos no les parezca, nuestros futuros intereses en los mares del sur están en juego. De los pasos que demos estos años dependerán nuestros derechos en los venideros. Todo lo que está al este del meridiano 70 es nuestra natural herencia y no debemos abandonarla. Exploremos al sur, que todavía no sabemos todas las riquezas que nos puede dar. No es una obra fácil, se corren en ella muchos peligros y se pasan muchas fatigas y privaciones, pero ellas no significan nada al lado del beneficio que reportan. En 1904, 1901, 1903, 1904, ya Sobral tenía bien claro esto. Si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta, sí, adelante. Hola, ¿se escucha? Sí. Referido a esto del Tratado Antártico, y te agradezco la exposición porque clarifica bastante. Yo vengo de la actividad turística y tengo un debate interno bastante fuerte hoy por hoy respecto de la Antártida. Sé de cruceros que visitan la Antártida con turistas de día, yo llamo, que es un desembarco en un Zodiac, se toca y se vuelve. Pero ahora dentro de la actividad turística hay mucho run con la idea de que se habiliten pernoctes en la Antártida para turistas, ¿no? Personalmente creo que está mal. Digamos, no fomentaría yo eso porque por todo esto que cuentan, ¿no? Digamos, lo científico, el turismo a veces es muy bueno para que se conozca, pero puede no ser muy bueno si no se hace demasiado bien. Y tenemos muchos ejemplos donde no se hace demasiado bien y después termina mal, ¿no? ¿Hay algo en el tratado que hable de la posibilidad de la visita turística o hay alguna derivación de algo que se haya mencionado históricamente o científicamente de este minuto, que es lo que para mí hoy es una de las mayores amenazas que puede tener la Antártida, aparte del cambio climático? No, sí, lo que hubo durante el siglo XX fueron campañas turísticas en Antártida. Es algo que es interesante para seguir debatiendo y para organizar, incluso diría organizar alguna charla con respecto a eso, porque es un tema bastante importante, digamos, con respecto a las discusiones de Antártida. El tratado establece lo que marqué recién a grandes líneas, es muy general, muy genérico, y después hay otras convenciones que rigen, por ejemplo, la CRUMA, que rige lo que son la conservación de recursos vivos marinos. Desconozco puntualmente, la verdad, si existe algún tratado, algo que ampare la actividad turística. La CRUMA, que es como una especie de organización o institución, está muy pendiente del tema ecológico, digamos. Pero claro, no puede hacer nada para que entren los cruceros, etcétera. Ahora sí puede prescribir comportamientos sanitarios, digamos, que son muy cuidadosos. De hecho, cuando yo hablaba con Gustavo Basta, el que me prestó la foto, él fue después a la Antártida en un viaje, digamos, de placer. ¿Sí? Él
el conscripto del Bahía Paraíso, después volvió a la Antártida de vacaciones, podríamos decir. Y le llamaba mucho la atención el cuidado que había con respecto a la introducción de bacterias o otro tipo de, de actividad biológica, digamos, ¿sí? Había como mucho cuidado y decía, cuando fuimos nosotros, eso no existía, digamos, que fue hace muy poquito, ¿no? Porque, bueno, 35 años, pero si pensamos en periodos de tiempo más amplios, es muy poquito. Pero claro, no está, es muy interesante lo que decís. ¿Tu nombre cómo es? Lo que dice Fabián me parece muy interesante. Digamos, bueno, estamos discutiendo soberanía. Bueno, tenemos que discutir turismo. Parece una frivolidad, pero la verdad que lo tenemos que discutir porque de hecho existe y hay mucho interés de repente por viajar a ese lugar. La charla tenía que ser sobre las actividades y qué permite y qué no permite y qué deja hacer y qué no deja hacer la CRUMA, ¿no? Que es esta institución. Así que bueno, tomamos para la próxima. Sí, en realidad sí, es un tema muy interesante y que me parece se puede hacer hasta un encuentro, digamos. De eso. Sí. Si te interesa, tendrías que entrar en Google, poner CRUMA, y ahí están, hay muchos papers, y hay muchos papers argentinos sobre el tema, ¿no? Hay muchos biólogos trabajando sobre la fauna antártica y muy preocupados por esto, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué va a pasar? Yo leí uno sobre roedores en los barcos, por ejemplo, ¿no? Que viajan a Antártida. Las ratas se mueren, pero si llegan a encontrar la forma de quedarse, estamos modificando sustancialmente las playas antárticas, ¿no? No sé si responde más o menos. Teníamos mucho miedo con Alejo de que nos hicieran preguntas muy difíciles, pero por ahora venimos bien. No, yo voy a cambiar un poco el tema. Esto de turismo, sí, está habiendo bastante turismo, de veleros, de cruceros, y sí, no se puede pernoctar, no hay instalaciones para pernoctar, solo lo de las bases. No, yo quería hablar de otro tema, que es el famoso tema del mapa bicontinental. Es decir, durante estos últimos años, lo que era el Instituto Geográfico Militar, que cambió su denominación, y ahora no sé, ahora creo que no es más militar, sino que pertenece al Estado Nacional, trabajó durante bastante tiempo en la confección de un mapa de la Argentina bicontinental. Eso, digamos, fue algo muy discutido internamente dentro del instituto. También tuvo mucha oposición de algunos sectores de las actividades así de educación y todo eso, y finalmente tuvo un gran apoyo por parte del gobierno en ese momento y se hizo ese mapa bicontinental con la idea de que pasara la educación primaria y secundaria, digamos, cosa que ahora que no ha llegado todavía a ese nivel, digamos, de difusión o de incorporación a la currícula, ¿no? Pero que pienso que es uno de los temas que tiene una fuerte influencia en la cultura nacional, en cómo nos pensamos a nosotros mismos los argentinos, ¿no? Sin duda. Si nosotros estamos hablando, digamos, de una Argentina que tiene como un eslogan, ¿no? Que de alguna manera todos los de mi generación y las generaciones siguientes, esa idea de las Malvinas son argentinas, que posibilitó a Galtieri hacer esa aventura que no nos favoreció para nada, obviamente. La idea de que se discuta y se ponga, digamos, como parte de la currícula, y así como se vende en todos los kioscos y en todas las las librerías que usan el mapa bicontinental de Argentina, que incluye la Antártida, y que nos empecemos a pensar como un país bicontinental, es decir, que tiene su extensión territorial en dos continentes, el continente americano y el continente antártico, me parece que es uno de los temas que no tiene aparentemente mucha difusión, o no está en ningún diario, en ningún programa, pero que sí, efectivamente, tiene mucho que ver con la forma de pensarnos a nosotros mismos los argentinos de aquí en adelante, ¿no? Me parece que el tema de la Antártida lo trae incluido, ¿no? El tema del mapa. Sí, totalmente. Durante la década del 40
la Argentina hizo justamente un esfuerzo muy grande en pensar y armar un mapa justamente que demuestre la real extensión del territorio que tenemos, ¿sí? Justamente esto que vos marcabas ahora de estos últimos años, se retoma la idea del mapa bicontinental como un mapa de uso oficial también, ¿no? Es una ley, digamos, la ley 26.651, si mal no recuerdo. Hay una ley votada por unanimidad por el Congreso de que ese es el mapa oficial y con eso tenemos que aprender nosotros y tenemos que reemplazar el mapa con la Antártida chiquitita en el cuadradito al costado, ¿no? Digamos, en el museo está el mapa bicontinental, lo pueden ver casi al principio del recorrido, está explicada que se votó esa ley y está explicado por qué también la necesidad de usar ese mapa. Y un dato más, digo, con eso que vos marcabas. La ley del mapa bicontinental del año 2010 es una respuesta también a una provocación de la corona británica, del gobierno británico, ¿sí? Cuando justamente regala a la corona británica el primer ministro de manera simbólica 400.000 kilómetros cuadrados de la Antártida, como si fuese un regalo del gobierno inglés a la corona británica. Frente a eso, justamente, la Argentina saca la ley del mapa bicontinental, digo, que no es poca cosa, digo, es saber y tener en cuenta qué territorio ocupamos y cuál es el territorio sobre el cual ejercemos soberanía. Por eso me parece que está perfecto. En la exposición habían unas imágenes con mapa bicontinental de la década del periodo del primer gobierno peronista. Incluso había un mapa austral también, que es un mapa solo de Antártida, que había hecho justamente el Instituto Geográfico. Así que sí, obviamente, digamos, es muy importante el aporte. Sí, y una cosita nomás. Hablamos de soberanía y de territorio indistintamente y ahí ya estamos metiendo la pata, me parece, porque tenemos que hablar de soberanía, porque el territorio tiene que ver con la tierra y nuestra soberanía tiene que ver muchísimo con el mar, ¿no? Nos cuesta mucho pensarnos como todavía el país atlántico que tenemos la soberanía marítima, la segunda soberanía marítima más importante del planeta, la primera tiene Australia, ¿no? Y ahí están, bueno, en el medio está el tema de las Malvinas y hacia el sur está la Antártida. Una de las, en relación a la Antártida, este museo tiene visitas guiadas. Si no la hicieron, yo les recomendaría que lo hagan. Creo que hoy ya no llegan a hacerlas, ¿no? Pero los guías hacen mucho énfasis en eso, en el mapa bicontinental, en la soberanía marítima y vale la pena escucharlos, ¿no? A los guías cuando hacen ese recorrido, porque es un momento en el cual dejamos de pensarnos como un país agropecuario, ¿no? O por lo menos debería pasar eso, y nos empezamos a pensar como un país que tiene mucha riqueza agropecuaria, pero también tiene una riqueza marina y una soberanía marina que es toda una invitación a un montón de cosas, a narrar, a historizar, a industrializarse, digamos. ¿Cómo? Y a navegar. Y a navegar, por supuesto que sí. Yo no sé nadar, pero... No, mentira. No, mentira. ¿Algo más? Yo Sí. tenía dos preguntas, una para cada uno. Primera... Dos preguntas, una para cada uno. Sí. Ok. Sí. Primero quería saber si de lo que habías dicho de lo que era lo que se podría decir fantástico y lo real de la Antártida por los textos narrativos, de ver si sacó ese mito de la Antártida como un lugar donde estaban todas esas cosas, monstruos, nazis y todas esas cosas en la sociedad mundial. Y después, para vos, de lo que todo hablaste del tratado, de si cómo está el tratado hoy en día, si la prórroga que se tendría que hacer en el 2041, si no me equivoco, cómo está eso entre los países que firmaron, de que si quieren seguir la prórroga y cómo se aplicarían esas teorías de reclamo que tienen los países. Bueno, es un equilibrio fino, justamente, digo, porque nada garantiza que no haya una potencia o un país que no quiera respetar el tratado de golpe, también puede pasar. Y ahí, bueno, perdería vigencia. En algún momento se hablaba de que tenía una vigencia de 30 años.
Por eso en 1991 se volvió a hablar del tema. Tengo entendido que hasta que no haya una reunión consultiva donde se determine eso, no pasaría nada. Ahora, es un equilibrio que hay que mantener, ¿sí? La idea no era hablar ni bien ni mal del tratado, sino tratar de hacer un ejercicio también de cómo nosotros pensamos la Antártida y qué queremos nosotros de eso. Digo, si hablamos de un reclamo conjunto con países hermanos, bueno, no está mal. Digo, a ver, hay que pensar también que es una actividad muy costosa, es una actividad que si, digamos, podemos pensarnos como una Antártida también latinoamericana, es interesante, digo. Pensar que los países se asocien para explotar los recursos o para justamente realizar investigaciones científicas. A ver, no soy un experto, digo, se me ocurren cosas como para generar algunos disparadores. Sí, 2041 es algo que tengo entendido, supongo, espero que todos nosotros lo vamos a ver, ¿no? Digamos, o sea, el 2041 no falta tanto. Así que sí, tenemos que empezar a pensar qué va a pasar en el 2041, ¿no? ¿Qué vamos a proponer nosotros que estamos tan cerca de la Antártida? Y qué va a proponer, no sé, qué yo, la ex Unión Soviética, ¿no? Que empezó como la Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? Y que tiene también una presencia antártica muy fuerte. Digo, el equívoco de la Unión Soviética, porque todavía en la Antártida hay un busto de Lenin perdido por ahí, y de bronce. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué ellos están tan lejos? Bueno, entonces, ¿qué vamos a ofrecer nosotros? ¿Qué vamos a pensar nosotros? ¿Qué queremos nosotros? Con la Antártida es algo que va a aparecer en los diarios en el 2041, espero que antes. Con respecto al otro que preguntabas, creo que la Antártida se transforma, como pensamos que está vacío, lo podemos llenar con cualquier cosa, pero la verdad es que no está vacío, ese es el chiste, ¿no? Parece que entonces es un lugar, un continente que convoca mucho la imaginación, como podía ser en otro momento África, ¿no? Pero en realidad no está vacío, está muy lejos de estar vacío, tiene un montón de cosas. Y vale la pena, vale el esfuerzo, no la pena, vale el esfuerzo conocerlas. ¿Estamos en horario? ¿Una pregunta más? Sí. Destacando buques también para actividades científicas. Quería preguntarle si también son aceptados para firmar o incorporarse al Tratado Antártico. Son los dos países que últimamente, en los últimos 5 años, fácil estuvieron mandando buques, digamos, inclusive Brasil tiene un destacamento transitorio, creo, que en este momento, con científicos, por supuesto. Sí, Brasil ahí también ascribe a otra teoría, que es la de la defrontación, que no hablamos, ¿no? Porque si no también se hacía un poco largo. Sí, también reclama, a partir creo que fines de la década del 50, empieza a hacer reclamaciones territoriales en Antártida. ¿Cómo? No, no es parte de los signatarios originales del tratado, digamos. Después prácticamente están todos, se van Moviendo los enganchando adherentes. después, digamos, van cayendo después. El último en Claro. entrar a la Cruma fue Bulgaria, por ejemplo. Incluso hay reclamaciones territoriales o de alguna manera ciertas reclamaciones que se van a hacer, por ejemplo, de países como Ecuador Claro. o Colombia ya durante la década del 80 y en adelante también, digamos. Sí, no sé si te respondí un poco. Sí, lo de los científicos, para ir terminando, ¿no? El tema científico, que parece que lo de Alejo era bastante claro, ¿no? Pero vamos a decirlo un poquito más epigramáticamente. Siempre donde hay un científico hay que desconfiar. Sobre todo en el tema antártico, ¿no? Porque en general tenemos una mirada muy romántica de la ciencia, de la cooperación, etcétera, etcétera. Alejo es muy equilibrado para hablar del tratado. Yo soy un poco más visceral, quizás. Y siempre hay que desconfiar porque los desarrollos científicos de las naciones nunca son parejos. La ciencia nunca es pareja, siempre hay una distancia. Y entonces, tanto en la Cruma como dentro del tratado, los originarios, los que se fueron sumando después, hay muchas diferencias en
porque hablabas, ¿no, Fernando, de los científicos, de la calidad, la cantidad de la ciencia que se hace, ¿no? Entonces, hablar de ciencia y hablar del Tratado Antártico es siempre un llamado a abandonar la ingenuidad, ¿no? Bueno, si les parece, a ver, ¿algo más? Sí. Bueno, yo quería preguntar qué piensan ustedes, en qué ha contribuido durante todos estos años la Antártida al planeta. O sea, ¿cuál es la contribución de la Antártida al planeta? Buena pregunta. Para mí, yo vengo yo soy licenciado en letras, no soy historiador, estoy colado en el área de historiografía y para mí es un gran capital de imaginación, de sueños, de narraciones, ¿no? Eso es riquísimo. Es la reserva de agua dulce más grande del planeta también, digamos. Por eso esta idea de Vieron cómo me cortó, ¿no? Como diciendo, de pensar la Antártida. Basta boludeces, Perdón, habla de lo que importa. Un poco más pragmático, pero la reserva de agua dulce más grande del planeta. Por eso digo la importancia también de charlar estos temas. Tiene mucho potencial, ¿no? Tiene mucho potencial la Antártida. Por ahí todavía no contribuyó. Para devolver un gesto, más de la naturaleza de la serie fantástica, hace poco científicos de la NASA probaron trajes para hacer viajes a Marte, por ejemplo, en la base Marambio, qué sé yo. Hay países que están pensando estratégicamente de acá a largo plazo. Son debates que hay que dar. No está muy alejado de esto que plantea Juan, a veces de la imaginación o de la serie fantástica con respecto a Antártida, de lo que puede llegar a ser la realidad en muchos casos. No sé si... sí. No, y aparte contribuyó en un montón de cosas, pero no tenemos tiempo ahora para que no quede que... No, Estados Unidos está patentando descubrimientos antárticos todo el tiempo, ¿no? O sea, año a año ellos tienen una gran capacidad científica y descubren cosas en la Antártida. Está bien, como dice siempre Mario Volpe, es el yuyo que encuentran ahí, no se lo pueden llevar porque es de ahí, pero se llevan el ácido el ADN, digamos, y entonces después producen a partir de eso. Y en la Antártida hay cosas muy interesantes a nivel de resistencia a bajas temperaturas, el tema del sol, de cómo hay vida ahí, digamos. Entonces, en ese sentido, y esto de la que señalaba también Alejo, ¿no? De la cooperación científica, está bien, sí, ellos cooperan científicamente, si vos te quedás, qué sé yo, no sé, sin azúcar, podés ir a golpear la base rusa, que seguro que no te van a dejar esperando, digamos. U otras cosas, ¿no? Si querés ver, no sé, televisión rusa, te van a invitar a ver. Pero digo, después Estados Unidos patenta esos descubrimientos y tiene la patente, y si vos querés usar quizás alguno de estos químicos para producir algo, te lo va a vender, ¿no? Y te lo oculta también, ¿no? Eso también, por eso no sabemos muy bien qué es lo que están haciendo. Sí, ¿una pregunta más? Sí, la última. En relación a lo que decía, el año pasado se descubrió un tipo de medusa que vive abajo del hielo y que elimina la fotosíntesis. Toda la historia de la fotosíntesis, claro, vive sin está fotosíntesis. replanteada por investigación en la Antártida. Ahora, existen formas de generar dióxido de carbono sin luz, por ejemplo. De eso se descubrió el año pasado en la Antártida. Yo quería preguntar, o sea, el tratado en relación a la soberanía, ya pasando a cuestiones más puntuales. El tratado básicamente lo que está haciendo es que no se caigan a piñas, digamos. Está controlando que no explote esa cosa entre las naciones. En ese sentido, básicamente, y más sobre todo nuestra experiencia que tenemos con la soberanía, que la soberanía termina siendo un concepto que no aplica tanto, digamos, a un acuerdo común, digamos. Este museo comprueba un poco eso. ¿Qué está haciendo? O sea, la sensación que me da a mí es que el que va a terminar teniendo más territorio antártico va a ser el que lo ve más, digamos. ¿El qué? El que logra hacer el mejor lobby
o el que logre imponerse como potencia. De hecho, él dijo recién eso. Entonces mi pregunta es, ¿qué está haciendo Argentina de cara a eso? ¿Se está asociando con alguien? Bueno, después del incidente del 50 y pico, se instalaron mejores bases, qué sé yo. ¿Argentina está avanzando en ese sentido o está estancada? ¿O seguimos en el 59, por ejemplo? Bueno, está buenísima la pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Digo esto y después lo dejo a Alejo, que seguro va a ser más específico, pero hace 15 días Inglaterra cerró un acuerdo con Chile sobre el tema antártico, obviamente dejándonos afuera a nosotros, digamos que naturalmente teníamos que estar si cerrase un acuerdo con Chile. Y entonces uno empieza a preguntar, empieza como un poco la paranoia, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Uno sabe por qué, digamos. Y yo lo puse en Facebook y un usuario de Facebook que me dijo, no tiene importancia que Gran Bretaña cierre un acuerdo de cooperación con Chile, porque no es específico, son cosas formales de la diplomacia, digo, pasa todo el tiempo. Y bueno, la pregunta está planteada, ¿no? Digamos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, si nos quedamos afuera de ese acuerdo, digo, tendríamos que patalear, digamos. Ahora, el problema, y por eso estamos dando esta charla hoy acá, el problema que tenemos con la Antártida es que la puerta de entrada a la Antártida son las Malvinas. Y hoy las Malvinas, bueno, tenemos el museo para explicar qué es lo que pasa con las Malvinas hoy, ¿no? Digamos. Sí, o también la parte sur de Chile, Punta Arenas, sí. Pero en las Malvinas hay una base militar de última generación de la OTAN. Entonces, Sí, bueno, la idea era un poco charlar sobre políticas de Estado, digo, o sea, eh, digo, Argentina durante el siglo XX vino realizando distintos, digamos, ejercicios de soberanía y también de investigación, digo, de establecimiento de bases, digo, en los últimos años hubo una gran proliferación de bases antárticas. eh, una importancia, digamos, estratégica también que vuelve a estar en boca o en boga, digamos, durante los últimos años y que eso tiene que continuar porque son políticas de Estado, digo. Después no podría hablar o no podríamos hablar de políticas de gobierno, pues ya nos metemos en otro terreno, digo. Pero estamos hablando de que hace 113 años tenemos una presencia ininterrumpida en Antártida. Bueno, eso tiene que continuar, digo. Todo eso se acumula, me parece. Nadie puede venir a negar que la Antártida, digo, ningún gobernante podría venir a decir que la Antártida no es Argentina, digo, qué sé yo, digo. Son cosas que tienen que ir acumulándose y que me parece que hay que seguir en esta línea y obviamente, digamos, hay que pensar, digo, la idea de que por fuera, digamos, del Tratado Antártico también se puede pensar la Antártida, digo, esto que vos marcabas con respecto a cómo uno se puede, o el país se puede asociar con otros países vecinos y pensar la explotación común. A veces eso está supeditado a las políticas de gobierno coyunturales y bueno, es justamente el debate es ese, digo, cómo poder pensar trascendiendo un poco esa cuestión, digo. Sí. No, es eso, era eso, digamos. Es decir, uno sabe en torno al tema, digamos, de la actividad nuclear, ¿no? Que hay un sistema de empresas ligadas, digamos, eso tiene también su fluctuación de acuerdo a las políticas, como vos decís. Una cosa es el Estado y en su devenir histórico, que tiene, digamos, diferentes políticas históricamente, y otra cosa es la actividad que se va generando a través de esas políticas que son de gobiernos y que terminan siendo políticas de Estado. En el tema nuclear sabemos que, y se conoce y se habla, y las personas que están involucradas en esa temática hablan del lobby nuclear, ¿no es cierto? ¿Tiene la Antártida un lobby? ¿Hay un lobby antártico? Un lobby. Como decía Sí, seguramente. Carlos, sí. Creo claro. que es lo que tratamos de decir un poco durante toda la exposición. Pero sí, hay un uso, justamente esa es la discusión, una de las discusiones del Tratado Antártico. ¿Qué uso se le da a la energía nuclear, a la materia nuclear? Digo,
Estados Unidos va a decir, bueno, si toda, como dice el tratado, está prohibida toda explosión nuclear, hay un uso pacífico de la energía nuclear también. Eso es lo que va justamente a sostener las potencias centrales, digamos, esa potencia hegemónica del momento. Nos están pidiendo bueno, que terminemos la charla, que se hizo un poco larga. Pero sí, desde ya. Y bueno, justamente algunos de los desafíos que hay que empezar a pensar y a charlar, digo, a hablar del tema, digo, que sea un tema que en los próximos años siga estando presente. Ese era nuestro aporte, por lo menos. Así que, nada, muchísimas gracias a todos por intervenir y por tener un montón de interrogantes. Nos llevamos un montón de otras cosas para charlar. Digo, el tema del turismo es un gran tema para seguir preparando, digamos. Pero bueno, muchas gracias a todos por venir.